Recuerdo el calor agobiante de Kuwait. El sol no daba tregua, ni siquiera bajo la sombra improvisada de las carpas que teníamos en el desierto. Estábamos allí, desplazados en una base móvil, esperando órdenes. Para ser sincero, las misiones de reconocimiento se habían vuelto monótonas. La tensión, sin embargo, nunca nos abandonaba. Había algo extraño en el aire. Aun cuando todo parecía tranquilo, una sensación de incomodidad se apoderaba de nosotros. En esa base, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Irak, todo comenzó a cambiar. Éramos un equipo pequeño, aislado. Teníamos 5 vehículos estacionados en formación, listos para movernos en cualquier momento. Era una base temporal, diseñada para ser desmantelada y desplazada en cuestión de horas. Pero había algo en el aire de ese lugar que nos hacía sentir incómodos desde el primer día. Una tarde, después de una jornada de vigilancia rutinaria, el soldado a cargo de revisar los vehículos comenzó a murmurar algo raro. Me acerqué a ver qué pasaba, y lo encontré de pie junto a una de las ventanas del vehículo de transporte. Estaba señalando algo en el vidrio. Me acerqué pensando que quizás se trataba de polvo o alguna mancha. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Eran huellas de manos, claras, impresas sobre la ventana como si alguien hubiese presionado las palmas contra el cristal desde fuera. Lo extraño es que no había nadie alrededor. No habíamos recibido visitas ni ningún civil se había acercado a nuestra posición. Lo más perturbador era el tamaño de las manos. Eran grandes, fuertes, como las de un soldado, pero tenían algo extraño, algo que no podía definir con exactitud. ¿Quién estuvo aquí?, pregunté, aunque sabía que nadie podía haber llegado sin que lo notáramos. El soldado solo negó con la cabeza, visiblemente afectado. «Esto no tiene sentido», me respondió. Y tenía razón, era imposible. Informamos al sargento y él, como siempre, trató de restarle importancia. «Seguro fue algún civil o algo que no vimos», dijo, sin siquiera acercarse a ver las huellas. Pero esa misma noche, la tensión entre nosotros aumentó. Algunos comenzaron a comentar sobre soldados que habían desaparecido en misiones previas, compañeros que nunca habían regresado. Las historias de hombres que se habían perdido en las dunas del desierto, tragados por la guerra o por algo más oscuro, volvieron a resonar en las conversaciones. Los días siguientes se volvieron insoportables. Las huellas seguían apareciendo, primero en una ventana, luego en otra, cada vez más claras, más definidas. Parecía que alguien o algo estaba tratando de entrar en los vehículos. Al principio intentamos ignorarlo, pero no podíamos apartar la mirada de aquellas manos. Y lo más perturbador era que las huellas no parecían de civiles, sino de compañeros que, según los rumores, habían desaparecido en combate. Una noche, mientras me encontraba de guardia, escuché un ruido sordo proveniente de uno de los vehículos. Me acerqué con cautela, con el rifle en mano, y lo que vi me dejó helado. En la ventana del conductor, las manos estaban nuevamente allí, presionadas contra el vidrio, y lo peor era que parecían moverse, como si estuvieran vivas. Retrocedí instintivamente y llamé a los demás. Uno a uno, los soldados se fueron acercando, observando lo que yo había visto. Nadie sabía qué decir, ni siquiera el sargento. Él, que siempre mantenía la calma, ahora no podía esconder el miedo en su rostro. «¿Qué demonios es esto?», murmuró uno de los muchachos. Nadie tenía una respuesta. Esa misma noche decidimos hacer guardias dobles. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, pero tampoco podíamos ignorarlo. En cada turno siempre había alguien vigilando los vehículos, y sin embargo, a la mañana siguiente, las huellas volvían a estar allí, más marcadas que nunca. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar cosas, ruidos extraños, pasos que resonaban en el suelo arenoso, pero cuando salíamos a investigar, no había nadie. Una madrugada, mientras vigilábamos desde las carpas, uno de los soldados aseguró haber visto una sombra, una figura humana que se desvanecía entre las dunas. Cuando corrió a seguirla, no encontró nada más que el eco de su propia respiración. Los días se hicieron interminables. Nadie dormía bien, y la paranoia comenzó a apoderarse de todos. Las historias sobre soldados desaparecidos se mezclaban con la realidad, y en cada mirada podías ver el miedo reflejado. Algunos comenzaron a hablar de espíritus,
de compañeros caídos que regresaban de la muerte para buscar algo. Otros pensaban que era una señal de mal augurio, un presagio de algo terrible que estaba por suceder. Una noche, me tocó hacer guardia con otro soldado. El viento era fuerte y silbaba entre las tiendas, pero había un silencio inquietante en el ambiente. De repente, escuchamos golpes en una de las ventanas del vehículo más cercano. Nos acercamos con las linternas en mano, iluminando el interior. No había nadie, pero las huellas estaban allí, frescas, como si alguien acabara de presionar sus manos contra el vidrio. «No es posible», dijo mi compañero en voz baja. Esto no tiene sentido». El sonido de los golpes continuaba, y por un momento juraría que vi una figura detrás de las huellas. Una silueta borrosa, apenas visible en la penumbra. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para hacerme retroceder de golpe. Al día siguiente, el sargento decidió que debíamos movernos. La tensión era insoportable, y aunque no lo decía abiertamente, todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Comenzamos a desmontar la base, pero las huellas seguían apareciendo. Más vehículos comenzaron a mostrar esas manos extrañas en sus ventanas. Era como si estuviéramos siendo observados constantemente, vigilados por algo que no podíamos ver. Antes de partir, uno de los soldados más jóvenes, visiblemente perturbado, me confesó algo que me heló la sangre. Había investigado las historias de los soldados desaparecidos y me dijo que las huellas coincidían con los reportes de aquellos que nunca habían sido encontrados. Los soldados, que según los rumores, habían perecido en misiones anteriores en la misma zona. Nunca supe si lo que nos estaba atormentando eran realmente los espíritus de nuestros compañeros caídos, o si todo era producto del agotamiento y la paranoia. Pero lo que sí sé es que esas huellas no eran normales. Nunca volví a sentirme seguro en una base móvil después de aquello. Hoy, años después, todavía pienso en esas manos en la ventana. Pienso en los rostros de mis compañeros, en el miedo que compartimos. Y, aunque trato de racionalizarlo, de buscar una explicación lógica, siempre vuelvo a la misma sensación de incertidumbre. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento silba contra las ventanas de mi casa, me despierto sobresaltado, esperando ver aquellas huellas marcadas en el cristal, como si nunca hubieran desaparecido del todo. No he podido olvidar aquella noche, por más que lo intente. A veces, cuando cierro los ojos, puedo oír los gritos y las voces como si estuvieran a mi alrededor de nuevo, retumbando en el eco de la oscuridad. Era una base en algún lugar del desierto, un sitio olvidado por todos menos por quienes como yo servíamos allí. No era raro que los días pasaran sin novedad alguna, pero esa noche, algo inexplicable ocurrió, algo que cambió la manera en que veo el mundo, y lo peor es que todo comenzó de manera tan común, tan rutinaria. Esa noche, estábamos terminando el turno de guardia. No había mucho que hacer. El desierto alrededor de la base era implacable, pero en la oscuridad, la quietud era casi tranquilizadora. Era una de esas noches donde hasta las estrellas parecían inmóviles en el cielo, como si el mundo entero se hubiera congelado. Uno de mis compañeros y yo estábamos charlando cuando lo vimos. Una ambulancia militar. No había escuchado el motor ni los faros. Simplemente apareció en la entrada de la base, como si hubiera salido de la nada. ¿La esperabas?, preguntó mi compañero. Negué con la cabeza, aunque no pude evitar sentir una punzada de incomodidad. No había ninguna razón para que una ambulancia llegara a esas horas, especialmente sin aviso. A medida que se acercaba, notamos algo extraño. Las luces parpadeaban de una manera irregular, y el motor sonaba entrecortado, como si estuviera al borde de apagarse. «Vamos a ver», dije acercándome a la entrada principal. El aire frío del desierto me golpeó mientras nos acercábamos al vehículo. Mi compañero y yo intercambiamos miradas, ambos sintiendo la misma sensación inquietante. Lo más raro fue cuando la ambulancia se detuvo frente a nosotros y las puertas traseras permanecieron cerradas. Nos quedamos en silencio, esperando que alguien saliera, algún paramédico o conductor, pero no pasó nada. «¿Qué diablos?», susurró mi compañero, golpeando suavemente la ventana delantera. No había nadie adentro. Me acerqué a la puerta del conductor y la abrí. Estaba vacía. Ninguna señal de que alguien hubiera estado conduciendo. Todo dentro del vehículo estaba en su lugar, pero se sentía
equivocado. ¿Habrá sido robada?, preguntó mi compañero mientras me miraba con una expresión de desconcierto. Antes de que pudiera responder, lo oímos. «¡Ayuda, por favor!». Era un grito desgarrador, una voz de desesperación proveniente del interior de la ambulancia. Instintivamente retrocedí, con el corazón martilleando en mi pecho. Mi compañero abrió las puertas traseras de golpe, esperando encontrar a alguien herido, pero no había nadie. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró él, su rostro pálido. Las voces continuaban, ahora más claras, resonando en el aire a nuestro alrededor, pero sin que hubiera una fuente visible. Algunos soldados más, alertados por la situación, comenzaron a acercarse. Uno de ellos, un sargento con más experiencia que todos nosotros juntos, se adelantó con una linterna. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, mientras iluminaba el interior vacío del vehículo. Fue entonces cuando otro de los soldados, un tipo duro y callado, pareció recordar algo. Se acercó lentamente, como si estuviera en un trance, y murmuró algo que nos heló la sangre. «Esta ambulancia fue destruida». Todos lo miramos sin comprender. Continuó hablando, su voz apenas un susurro. «Hace unos meses, durante una emboscada, fue volada en pedazos. No había sobrevivientes». Mis manos temblaron mientras intentaba procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo era posible? La ambulancia estaba allí, frente a nosotros, sólida y real. Pero si lo que decía era cierto, entonces, ¿de quién eran las voces? El sargento intentó mantener la compostura, pero pude notar que incluso él estaba perturbado. Revisamos los archivos, y lo que encontramos confirmó lo que nos temíamos. Esa ambulancia había estado involucrada en un ataque, y todos los que iban a bordo habían fallecido. No había explicación para lo que estábamos viviendo. Los gritos se hicieron más fuertes. Alguien pedía ayuda desde dentro de esa ambulancia vacía. Las voces se mezclaban, unas lloraban, otras gritaban con dolor, pero ninguna pertenecía a los vivos. A medida que avanzaba la noche nos dimos cuenta de que no podíamos hacer nada. Nadie podía apagar esas voces, y cada vez que intentábamos acercarnos de nuevo al vehículo, sentíamos un frío inexplicable, como si la muerte misma estuviera ahí. Aquella noche no pude dormir. Las voces seguían resonando en mi cabeza. Al día siguiente, la ambulancia había desaparecido. Nadie la había visto irse, simplemente ya no estaba en la base. Durante los días siguientes, tratamos de olvidarlo. Pero ¿cómo puedes olvidar algo que desafía toda lógica? Algunos intentaron racionalizarlo, diciendo que tal vez habíamos imaginado todo, que la fatiga nos había jugado una mala pasada. Pero los que estábamos ahí sabíamos que lo que habíamos oído era real. El evento nunca fue reportado oficialmente, tal vez porque nadie quería admitir lo que todos sabíamos. Habíamos sido testigos de algo más allá de lo natural. Los meses que siguieron fueron tensos. Cualquier sonido extraño nos ponía en alerta máxima, y cada vez que veíamos una ambulancia acercarse a la base, no podíamos evitar mirar 2 veces, asegurándonos de que no fuera la misma de aquella noche. Nunca hablé de esto con nadie fuera del ejército. La mayoría de nosotros preferimos guardar silencio, pero no importa cuánto tiempo pase, las voces siempre estarán ahí, en el fondo de mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación. Y cada vez que veo una ambulancia, me detengo por un momento, esperando escuchar de nuevo esos gritos pidiendo ayuda. El día en que recibimos la orden de adentrarnos en las montañas, fue el inicio de algo que no he podido olvidar, aunque han pasado años desde entonces. Las misiones de búsqueda y rescate solían ser rutinarias para nosotros. Un grupo especializado en entrar y salir de zonas peligrosas, extrayendo a soldados caídos o civiles atrapados. Era lo que hacíamos mejor. Sin embargo, ese día, algo rompió nuestra realidad de manera irreversible. Yo no siempre fui el hombre que soy ahora. Hubo un tiempo en el que las órdenes eran simples. Sigue, no cuestiones, y cumple con la misión. Pero hay cosas que ni el entrenamiento más riguroso puede prepararte para enfrentar. He vuelto muchas veces a ese lugar en mi mente, intentando encontrar una razón lógica para lo que nos pasó, pero siempre llego a la misma conclusión. Hay fuerzas que no se pueden entender, y ese día las enfrentamos de frente. Nos desplegaron en el corazón de las montañas Apalaches, en un área que, según los informes, se había convertido en un terreno hostil. Se trataba de encontrar a un equipo de reconocimiento que había dejado de comunicarse.
Su última transmisión indicaba que habían hallado algo cerca de una colina. Se cortó antes de que pudieran detallar qué era ese algo. Aterrizamos cerca de un valle cubierto de niebla. El clima era sofocante, aunque no en el sentido habitual. Había algo en el aire, una sensación de pesadez, como si nos estuvieran vigilando. Era difícil de explicar, pero la incomodidad crecía a medida que avanzábamos. El sargento al frente de la formación revisaba constantemente su brújula. Nunca había sido de los que confiaban plenamente en la tecnología moderna, así que siempre llevaba su vieja brújula magnética, una reliquia de tiempos más sencillos. «Es raro», dijo, deteniéndose un momento. «La aguja está volviéndose loca». Nos reunimos alrededor de él, y efectivamente, la brújula giraba en círculos sin sentido, como si la fuerza magnética del mundo hubiera desaparecido. Intentamos con las brújulas de nuestros equipos de navegación, pero los resultados fueron los mismos. Al principio lo atribuí a una posible interferencia del terreno o algún mineral en la zona, pero no tenía sentido que todo el equipo fallara simultáneamente. «Sigamos adelante», ordenó el sargento. «Tenemos una misión que cumplir». Después de caminar durante horas, las señales en nuestros dispositivos se volvieron erráticas. Finalmente llegamos a la base de la colina que mencionaban en la última transmisión del equipo de reconocimiento. La niebla era más espesa aquí, como un manto que envolvía el terreno, impidiéndonos ver a más de unos pocos metros de distancia. «¿Escuchan eso?», pregunté. Al principio pensé que estaba imaginando las voces, susurros apenas audibles que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Los demás también las oyeron, pero nadie dijo nada. Las reglas no escritas del campo de batalla dictaban que, si no podías explicarlo, lo ignoraras. Así que seguimos subiendo. A mitad de la colina la brújula del sargento se detuvo por completo. Ya no giraba, pero tampoco apuntaba al norte. Simplemente se quedó inmóvil. «Aquí es», dijo con voz apagada. Nadie lo discutió. Llegamos a la cima poco después, y lo que vimos allí detuvo nuestro avance. Delante de nosotros, una fosa abierta se extendía a lo largo de la cima de la colina. No había marcas recientes de excavación, lo que significaba que había estado allí mucho antes de nuestra llegada. Y sin embargo, los cuerpos en su interior parecían frescos, demasiado frescos. Había uniformes mezclados con ropa civil, cuerpos mutilados de manera indescriptible. «Esto no puede estar pasando», murmuró uno de mis compañeros. Pero lo peor no era la fosa. Alrededor de ella, en la niebla, vimos figuras moviéndose lentamente. Al principio, pensé que se trataba de miembros del equipo de reconocimiento, deambulando sin rumbo. Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran erráticos, como si no estuvieran completamente allí. «¡Alto!», gritó el sargento levantando su arma. Pero las figuras no respondieron. Simplemente siguieron moviéndose, apareciendo y desapareciendo en la neblina. Intenté enfocar mis ojos, intentando ver más claramente. Uno de los hombres levantó su rifle, pero el sargento le ordenó no disparar. «No sabemos qué son», dijo en voz baja, aunque su rostro reflejaba la misma confusión y miedo que todos compartíamos. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, paralizados por la incertidumbre. Pero entonces, una de esas figuras salió de la niebla. Se acercaba a nosotros de manera lenta, pero constante. Su rostro era una mezcla grotesca de lo que una vez fue humano, ahora distorsionado por una expresión de dolor eterno. Y sus ojos estaban vacíos, como si todo vestigio de vida hubiera sido arrancado de ellos. El pánico cundió entre nosotros. Algunos quisieron correr, otros levantaron sus armas. Yo, por mi parte, me congelé. Mis piernas no respondían. Mi mente no podía procesar lo que veía. No era un enemigo convencional, no era algo que pudiera combatirse. El sargento intentó mantener el control. «Nadie dispare, retrocedan despacio», ordenó. Pero cuando las figuras comenzaron a multiplicarse, emergiendo más y más de la neblina, se volvió imposible mantener la calma. Los disparos comenzaron sin previo aviso. El ruido de las balas perforando el aire fue ensordecedor, pero las figuras no se detenían. «No les estamos haciendo nada», gritó alguien. Y la verdad de sus palabras se sintió como un golpe en el estómago. Las balas atravesaban esos cuerpos espectrales, pero no les afectaban. Seguían acercándose,
rodeándonos lentamente. Al final, no tuvimos opción. Corrimos. Descendimos la colina a toda velocidad, nuestros corazones latiendo desbocados por el terror. Las figuras nos seguían, sus formas deslizándose a través de la niebla con una facilidad antinatural. La brújula del sargento seguía inmóvil, pero ahora no importaba. Solo queríamos salir de allí con vida. Corrimos hasta que no pudimos más. La niebla comenzó a disiparse a medida que nos alejábamos de la colina, y las figuras desaparecieron con ella, como si nunca hubieran estado allí. Cuando finalmente nos detuvimos, exhaustos y jadeando por aire, ninguno de nosotros dijo nada. Sabíamos que no había forma de explicar lo que habíamos visto, y sinceramente, ninguno de nosotros quería intentarlo. Al llegar de vuelta a la base, entregamos un informe incompleto. Mencionamos la fosa, pero no las figuras. Dijimos que el equipo de reconocimiento estaba perdido, y eso fue todo. Nadie nos cuestionó. Era como si todos supieran, de alguna manera, que había lugares en esas montañas que no debían ser explorados, secretos que era mejor dejar enterrados. Nunca volví a las montañas Apalaches. No podía soportar la idea de enfrentar lo que habíamos visto. Pero a veces, en mis sueños, vuelvo a esa colina. Y cada vez que cierro los ojos, las figuras me esperan, moviéndose en la niebla, siempre acercándose, siempre presentes. Nunca supe qué eran. Pero sé una cosa, ese compás que nunca miente, nos advirtió. Solo que no supimos escucharlo a tiempo. Había un tiempo en mi vida en el que la guerra no era más que una imagen lejana que veía en las noticias. Recuerdo bien el primer día que llegué a la base en Irak. El calor era sofocante, el aire cargado de polvo, y el ruido de los helicópteros y el equipo militar creaban una atmósfera tensa. Me uní a un pelotón que ya llevaba meses en la región, hombres curtidos por la experiencia y endurecidos por las pérdidas. Me recibió con amabilidad, aunque sentí una distancia, una desconfianza que no comprendí al principio. Pronto me di cuenta de que no era el único que sentía algo extraño en esa base. Había una pared en particular, cerca de la entrada principal del complejo, que todos parecían evitar. Era un muro de cemento como cualquier otro, pero algo en él llamaba la atención. Estaba cubierto de manchas oscuras, como si alguien hubiera derramado líquido sobre él repetidamente. Cuando pregunté al respecto, nadie me dio una respuesta clara, solo miradas evasivas. Con el paso de los días comencé a escuchar susurros sobre lo que sucedía con esa pared. Algunos decían que las manchas eran de sangre, que no importaba cuántas veces la limpiaran, siempre volvían a aparecer. Otros creían que eran restos de algún ataque anterior, una marca del horror que había ocurrido en el pasado. Nadie quería hablar mucho del tema, pero las miradas de mis compañeros decían más que sus palabras. Había algo en esa pared que los perturbaba profundamente. Fue una noche, después de una patrulla agotadora, cuando lo experimenté por primera vez. Estaba acostado en mi litera, tratando de conciliar el sueño, cuando las imágenes comenzaron a inundar mi mente. No eran solo sueños, eran pesadillas vívidas, reales. Me encontraba en medio de un ataque, un caos total, explosiones, gritos, el sonido de los disparos resonando en mis oídos. Y en el centro de todo, estaba esa pared, goteando sangre, como si fuera el epicentro de todo el sufrimiento. Al día siguiente, decidí enfrentar mis temores. Le conté a uno de mis compañeros lo que había visto en mis sueños, esperando que fuera solo una coincidencia, pero lo que me dijo me heló la sangre. Él también había tenido los mismos sueños, las mismas pesadillas. Me confesó que todos en la base habían visto cosas extrañas desde que llegaron, pero que nadie hablaba de ello abiertamente, por miedo a parecer locos. Esa pared no es normal, dijo con la voz baja y tensa. Cada vez que la limpiamos, vuelve a ensuciarse, como si algo estuviera atrapado dentro. Esa noche, decidimos hacer algo al respecto. Nos reunimos 3 soldados, todos con la misma determinación de descubrir qué estaba pasando. Armados con baldes de agua y cepillos, nos dirigimos hacia la pared bajo la luz tenue de las lámparas exteriores. Al acercarnos, pude ver más claramente las manchas. Eran oscuras, casi negras, pero había un tono rojizo en ellas que me hizo pensar en sangre seca. Es solo suciedad, dije, tratando de convencerme. Comenzamos a limpiar, frotando con fuerza las manchas que parecían incrustadas en el cemento. Pero cuanto más limpiábamos,
más parecía expandirse la mancha, como si la pared misma estuviera absorbiendo el agua y devolviéndola con algo más oscuro. Uno de los chicos, visiblemente frustrado, golpeó la pared con el puño, dejando una marca roja. «Maldita sea», murmuró, pero lo que sucedió después fue lo que nos dejó sin aliento. Desde el lugar donde había golpeado, las manchas comenzaron a extenderse lentamente, como si una mano invisible estuviera dibujando líneas rojas a lo largo del muro. Retrocedimos instintivamente, observando cómo la pared parecía cobrar vida ante nuestros ojos. «Esto no es normal», gritó uno de mis compañeros, pero no hizo falta que lo dijera. Lo sabíamos. Salimos corriendo de allí, aterrados por lo que acabábamos de presenciar. Las noches siguientes fueron aún peores. Las pesadillas se intensificaron, ya no era solo yo. Todo el pelotón estaba siendo afectado. Veíamos imágenes de soldados caídos, cuerpos mutilados, y siempre esa maldita pared, goteando sangre fresca. Los días se volvieron insoportables, y la tensión en la base crecía. Nadie quería acercarse a la pared, pero las manchas seguían ahí, como una advertencia constante. Fue entonces cuando un oficial decidió tomar cartas en el asunto. Nos ordenó que selláramos esa parte de la base, que tapiáramos la pared para que nadie más tuviera que verla. «Es solo una superstición», nos decía, tratando de mantener la calma entre el pelotón, pero incluso él sabía que algo más estaba ocurriendo. Mientras sellábamos la pared, podía sentir una presencia, algo que nos observaba. Y entonces, cuando el último ladrillo fue colocado, una ráfaga de viento frío recorrió el lugar, algo que no tenía sentido en medio del calor abrasador de Irak. Miré a mis compañeros, y sus rostros reflejaban el mismo terror que sentía. Pensé que las pesadillas cesarían después de eso, pero me equivoqué. Esa noche fue la peor de todas. Soñé que la base estaba siendo atacada, pero esta vez no eran los insurgentes. Eran sombras, figuras oscuras que emergían de la pared misma. Vi a mis compañeros caer uno por uno, sus cuerpos siendo arrastrados hacia el muro, absorbidos por las manchas que ahora goteaban sangre sin parar. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al día siguiente, uno de mis compañeros no apareció para el desayuno. Lo encontramos en su litera, pálido, con los ojos abiertos, pero sin vida. El médico de la base dijo que había muerto de un ataque al corazón, algo raro para alguien tan joven y saludable. Después de eso, todo cambió. Nadie habló de lo sucedido, pero todos sabíamos que la pared seguía allí, oculta, pero no inactiva. Los sueños continuaron, aunque ahora eran más confusos, más abstractos. Las sombras seguían acechando en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía el muro sangriento, como si estuviera esperando algo, como si supiera que eventualmente regresaría a él. Aún hoy, de vuelta en casa, a miles de kilómetros de Irak, no puedo dejar de pensar en esa pared. He intentado llevar una vida normal, pero las pesadillas siguen acosándome. He buscado respuestas, pero todo lo que encuentro son historias similares, relatos de soldados que vieron cosas que no pueden explicarse, sombras en las esquinas de sus ojos, susurros en la oscuridad. Sé que nunca podré olvidar lo que vi en esa base. Y aunque nunca entendí del todo lo que era esa mancha en la pared, una cosa es segura. No era solo suciedad o sangre, era algo más, algo antiguo y oscuro, algo que aún me sigue incluso ahora, mientras trato de dejar todo eso atrás. He estado en el ejército por mucho tiempo, tanto que a veces pierdo la cuenta de cuántos años llevo en este camino. Cuando ingresé, era un muchacho de pueblo, alguien que no conocía mucho más allá de la frontera del estado. Mis primeras misiones no fueron nada del otro mundo. Entrenamiento básico, despliegue en bases en áreas rurales y algunas intervenciones en conflictos locales. Pero fue hace poco que todo cambió, cuando fuimos asignados a una nueva misión, en un lugar remoto en el suroeste de los Estados Unidos. Recuerdo haber recibido el comunicado como si fuera ayer. Nos enviarían a una base militar en construcción, en una región desértica. El objetivo era asegurar el perímetro y asistir con la logística, mientras los ingenieros civiles levantaban las instalaciones. Parecía sencillo, pero había algo raro desde el principio. La base estaba ubicada en un terreno arenoso, justo a las afueras de un pequeño pueblo fantasma. Cuando llegamos, el viento soplaba con fuerza, levantando polvo y tierra. No había nada más que silencio,
a excepción del ruido de las máquinas excavadoras y el constante golpeteo de los martillos. Era el típico silencio del desierto, que al principio parece calmante, pero con el tiempo comienza a oprimir el alma. Los primeros días transcurrieron sin novedad. Nuestro equipo se acostumbró rápidamente al entorno, y las labores de construcción avanzaban sin problemas. No obstante, todo cambió cuando una de las máquinas excavadoras, encargada de excavar los cimientos de lo que sería el cuartel principal, se detuvo abruptamente. El operador salió corriendo, agitado, señalando frenéticamente hacia la zanja que acababa de abrir. Nos acercamos al sitio y lo que vimos fue algo que ninguno de nosotros esperaba. En el fondo de la excavación había huesos, restos humanos antiguos que parecían estar ahí desde hacía siglos. Algunos estaban claramente rotos, mientras que otros estaban parcialmente enterrados en la arena. Al principio, pensamos que podría tratarse de un antiguo cementerio indígena, algo que sucede con relativa frecuencia en ciertas áreas del país. Pero estos huesos, había algo en ellos que no encajaba del todo. Eran demasiados. Los ingenieros intentaron reanudar las excavaciones, pero la moral de los soldados empezó a decaer. El ambiente en la base se volvió extraño, pesado. Las noches, que antes eran frescas y tranquilas, comenzaron a llenarse de ruidos que no podían explicarse. Al principio, eran pasos en la distancia, casi como si alguien estuviera caminando alrededor del perímetro. Más de uno de nosotros salió armado, esperando encontrar algún intruso, pero nunca había nadie. Un día, uno de los soldados más jóvenes del pelotón, visiblemente pálido, se acercó a mí para contarme lo que había visto la noche anterior. ¿Recuerdas cuando mencionaron esos huesos?, me dijo, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Claro, respondí. No era algo que uno pudiera olvidar fácilmente. Anoche vi algo. Fruncí el ceño, esperando que continuara. Había una figura caminando cerca de la excavación. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba descalza, con el cabello oscuro y enredado. Al principio pensé que era uno de los civiles, alguien que se había perdido. Pero cuando me acerqué, ella no tenía ojos, solo vacíos en su rostro. Lo miré fijamente, esperando que continuara. En cualquier otra circunstancia, habría pensado que era solo una broma o que el joven estaba demasiado cansado. Pero había algo en su tono, en la forma en que sus manos temblaban, que me hizo creerle. Esa noche, decidí investigar por mi cuenta. La luna estaba alta, y el desierto estaba tan silencioso, que hasta mis propios pasos parecían resonar demasiado fuerte. Caminé hacia el sitio de excavación, sintiendo el frío del viento en mi piel, a pesar de que la noche no era especialmente fría. De repente lo vi. Una figura delgada y desorientada, vagando cerca de la zanja. Parecía no tener rumbo, como si buscara algo perdido hace mucho tiempo. Mi primer impulso fue gritarle, pero algo me detuvo. La figura, apenas iluminada por la luz de la luna, levantó lentamente su rostro hacia mí. El soldado tenía razón. No tenía ojos, solo dos agujeros oscuros y vacíos donde deberían estar. Quedé paralizado. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Sentí el peso de sus ojos vacíos sobre mí, como si algo me estuviera arrastrando hacia la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la figura simplemente se desvaneciera en la nada, como si nunca hubiera estado ahí. Volví corriendo a la base, con el corazón acelerado. Al día siguiente, le conté al sargento lo que había visto. No fue el único informe. Otros soldados comenzaron a hablar sobre las extrañas figuras que aparecían durante la noche. Algunos describieron hombres descalzos, otros vieron a mujeres, y todos parecían estar buscando algo. Se decidió hacer una pausa en la construcción mientras los arqueólogos investigaban más a fondo los restos. Descubrieron que el área había sido, siglos atrás, un cementerio. No se trataba de un simple sitio funerario indígena, sino de un lugar donde los cuerpos de aquellos que morían de manera violenta o en circunstancias misteriosas eran enterrados sin ceremonia. Era un lugar maldito, decían los lugareños, un campo de descanso para los desdichados, aquellos cuyas almas no podían encontrar paz. Con el paso de los días, la actividad paranormal en la base aumentó. Las figuras comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, y no solo durante la noche. Algunos las vieron incluso a plena luz del día, caminando entre los edificios en construcción. Pero lo peor ocurrió una madrugada.
Uno de los ingenieros civiles, que trabajaba en la torre de vigilancia, fue encontrado muerto en su puesto. No había señales de lucha, ni heridas visibles, pero su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. El sargento, consciente de lo que estaba ocurriendo, dio la orden de desalojar la base temporalmente. Todos fuimos enviados de vuelta al campamento principal en espera de nuevas instrucciones. Durante el tiempo que estuvimos allí, se habló mucho sobre lo que había sucedido, pero nadie tenía una respuesta clara. Lo único que sabíamos era que algo, o alguien, no quería que estuviéramos en ese lugar. Hasta el día de hoy, no sé qué eran esas figuras. Al regresar a la civilización, traté de olvidar lo ocurrido, pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esos rostros vacíos, esas almas perdidas caminando sin rumbo bajo la luz de la luna, y no puedo evitar preguntarme, ¿qué más habrá enterrado en esos desiertos esperando ser descubierto?